aquí en la sala 2, cambio de video de Clavijero. Y bueno, pues la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura Local, el Centro Cultural Clavijero les agradece muchísimo la atención que todos han tenido para presentar y la disposición pues, de esta mesa de diálogo, ¿no? Pues bueno, Umbral de alguna manera es un proyecto especial para mí porque lo filmamos cuando tenía 3 meses de haber emigrado, de haber tenido mis gemelos. Entonces fue así como muy difícil tener que separarme de ellas tan pequeñas y sobre todo para robar, como ya saben todos aquí, ¿no? El día completo y llegar hasta la noche, separarme pues mucho. Pero bueno, también fue algo que me motivó porque en sí Umbral de alguna manera es, por así decirlo, la historia, ¿verdad?, en ficción de la realidad cruda que viven muchos niños en nuestro México. Como ustedes saben, la mayor parte de nuestra población vive en pobreza o en pobreza extrema. A mí siempre me ha interesado el arte, no el arte por sí mismo, ¿no?, sino como dice Silvio Rodríguez, no nada más por el adorno, sino como un tipo de compromiso de alguna manera social de poder hablar con quienes no tienen voz. Y pues bueno, yo espero que de alguna manera en el día a día podamos hacer que más gente sin voz sea escuchada. Porque bueno, es básicamente el futuro de nosotros y con eso se podrían evitar muchísimas de las problemáticas que lamentablemente nos acosan a todo el país, independientemente incluso del estrato socioeconómico que se tenga, porque de ahí se originan muchos problemas que a todos nos arrastran. Creo que es un gran logro que Michoacán hoy pueda hablar de cine, porque igual más tarde hablaremos un poquito del origen y la trayectoria de este estado como un estado de cine, ¿no? Bueno, yo en particular tengo aquí una obra que se llama Crónica de un secuestro. Es una videoinstalación que es el caso de tiene que ver con los feminicidios que ha habido en el país en este momento. Inicialmente los que había en Ciudad Juárez y que desafortunadamente se han dado en toda la República Mexicana. Crónica de un secuestro es una obra que está basada en Ánima Sola, una obra de teatro de Fernando Ortiz. Y realmente la obra está inspirada en él. Este trabajo está hecho para que sea una videoinstalación, no tanto un trabajo narrativo como tal, sino es una videoinstalación para que la gente en el momento que llegue a verla pueda captar un poco de lo que sucede ahí. Son el testimonio de 3 mujeres que hablan sobre cómo fueron asesinadas. Pues son 3 muertas hablando, por decirlo así, de manera burda, pero al final de cuentas es un trabajo, creo yo, que es muy emotivo por la temática que tiene. Mi ópera prima como director es un largometraje documental que habla sobre el primer colectivo de músicos que se instala en la Ciudad de México a principios de los años 80 y que de alguna manera se consagraron desde la parte más underground del rock and roll mexicano, como los abuelitos de bandas como aquellas que se beneficiaron del rock en tu idioma, o sea, Caifanes, Maldita Vecindad, etcétera, etcétera. Digamos que ellos son 8 personajes que confluyen en un documental que hace justicia y que habla del movimiento homónimo llamado Rupestre el documental. Entonces es una película de 97 minutos, película documental, en la cual pues van a poder ver los testimonios de estos protagonistas y por supuesto de otros muy afamados en el medio del rock and roll nacional, otros no tanto y que siguen siendo también pues una parte fundamental de la historia del rock and roll mexicano. Y nada, para mí es un honor que esté esta película aquí en casa, ¿no? Soy de acá de Morelia, y aunque soy un poco nómada, vivo entre la Ciudad de México y acá, y la verdad es que es pues, un honor formar parte de esta muestra con grandes amigos. Entonces, nada, gracias por estar aquí. De lo que trata son muchas cosas que tienen que ver también con exploración personal, un trabajo de cámara en relación al espacio, en este caso al espacio del obrero en Michoacán. Entonces el proyecto es yo le llamo viaje a través de los espacios de la clase obrera en Michoacán, en Morelia, específicamente en Morelia, y a través de eso es un recorrido no solo al espacio y a sus lugares donde trabajan, sino también es un retrato de sus deseos y sus sueños. Pero es una exploración mucho más apegada a, pues sí, a lo que yo quería explorar en ese momento a nivel de cámara, ¿no? A nivel de sonido, a nivel
sentido, pero para el proyecto era muy importante. Entonces es una mezcla, es un híbrido entre documental y ficción. Se está proyectando, pues dura 11 minutos, no sé qué más decir, es un documental, corto documental que tuvo pues, una muy buena pues, sí, como aceptación festivalera, estuvo en muchos festivales y bueno, pues ya hace 2 o 3 años que lo hice, me parece. No, ya 3 años. Y bueno, el trabajo que se está viendo aquí en la sala 2 se llama Lichtspiele, que significa juegos de luz. Y es un trabajo que hice hace un año justamente, y parte de la observación de la luz y de la reflexión que lleva al mero hecho de observar la luz, cómo nos lleva a diferentes estadios y a diferentes formas de hacerlo interno y de encontrar una voz que habla pues también, ¿no?, del paso por el mundo, de lo triste o melancólico que puede ser México, o también lo vivo que puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Y aunque principalmente me desarrollo como directora de fotografía, como realizadora hago videoclips documentales detrás de cámaras. Ya empezamos hace como 12, 13, 14 años a hacer esto. Y el trabajo que estoy proyectando aquí, que estoy presentando, se llama Borrachera Infantil. Es una ilustración de una canción, de una pieza musical que pertenece a un proyecto que se llama Caduc, Canción de Amor en un Día, que es de Javier Corcovado, un músico español, que bajo ciertos parámetros autobiográficos, estos parámetros autobiográficos se deben a diferentes músicos. Estos diferentes músicos han realizado composiciones musicales de 1 minuto, de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, que han sido enlazados y todos es una gran pieza musical de 24 horas, una canción de amor en un día. Cada uno de esos composiciones musicales nos han dado cineastas, un artista visual para que ilustremos esa pieza musical. Y a mí me tocó esta pieza que se llama Borrachera Infantil, dura 12 minutos. Se está estrenando aquí, es mi último trabajo, es la primera vez que se presenta. Se va a presentar el proyecto completo en Sevilla en febrero de 2018, pero nos dio el chance a los realizadores de poder presentar nuestra pieza individual donde quisiéramos, y pues eso es lo que estoy presentando en esta cosa. Gracias. Mi nombre es Manfred Potesven, me dedico a filmar y a producir proyectos culturales. Entre esos tenemos una plataforma que se llama el Registro Nacional de Actores y otra es el Registro Nacional de Escritores, que va empezando apenas hace 2 años. Y también nos dedicamos a dar talleres como 1 o 2 veces al año, donde nos dedicamos a producir con todos los estudiantes que participan. Y dentro de estos talleres hemos producido 100 minutos y ya haciendo uno que otro corto. Y uno de esos trabajos es el que se está exhibiendo aquí y se llama No Soy Yo. Ese tiene un detalle curioso porque se salió un poco del parámetro de cómo normalmente los hacemos y empezó como por una apuesta, contaba un comentario de cuando yo hice durante el taller, porque alguien me estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que hace un productor? Y entonces pues me quise lucir y dije, no, pues un productor es el que bla 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 y aparte puede conseguir helicópteros, esto y lo otro. Pues me tomaron la palabra y al día siguiente Víctor Sorovio, que es el que produjo ese corto, dijo, ya tengo helicóptero, tengo ambulancias y van a ser para el viernes. Y nos quedamos todos así. Y pues nos tocó filmar algo y decidimos hacer una filmación en honor o para ayuda a la Cruz Roja Mexicana, y se trata de crear un poquito de conciencia. Y una de las cosas difíciles fue que solo teníamos media hora para filmarlo y todo el corto es un plano secuencia a 300 cuadros por segundo. Entonces fue interesante. Esta mesa de diálogo surge con la inquietud precisamente de mucha gente del equipo de trabajo de aquel Centro Cultural Clavijero, con la intención de ver de qué forma se puede aportar un poco para este tipo de trabajos. Sabemos que es muy complicada la realización, pero muchas veces más complicada la proyección de los trabajos, ¿no? La distribución como tal. Entonces, bueno, pues es un poco la intención de este tipo
trabajo, de presentaciones de los trabajos de gente que tiene trayectoria y que tiene mucha experiencia haciendo este tipo de trabajo que de por sí es muy difícil. Y es ahí precisamente como quisiera empezar esta mesa, ¿no?, de diálogo, bueno, esta sala de diálogo, con esa pregunta. ¿Por qué hacer cine, no? O sea, no en el sentido de un deseo infantil quizás, o sí, pero ¿por qué dedicarnos a esta ardua labor, a esta difícil carrera, que también igual lo es en cuanto a recompensa, ¿no? Y en muchos sentidos muy benéfica, apasionante y todo lo que seguramente ustedes dirán al respecto, pero quisiera, ¿por qué hacer cine y por qué hacerlo aquí en Michoacán? Desde luego, pues, es donde vivimos, seguramente tendrá que ver con eso, pero ¿qué está pasando con el cine en Michoacán? Yo, como las situaciones de que realmente no es tan difícil distribuir, el problema es que tiene que ser muy buena la película. Si haces algo a la mitad o pues que se escapa, pues como un intento nada más, o sea, hay muchas personas que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces las salas de cine pues están limitadas, es un negocio que tienen que recuperar y muchos se llaman idea de distribuir esas salas de cine, pero pues es mentira porque realmente hoy se está hablando como de un negocio, realmente sí hay mucho contenido, como por ejemplo Netflix o plataformas así que están consumiendo mucho contenido. El problema es que uno acá pues en Michoacán trata de producir y es difícil porque para lograr una película se requiere un financiamiento para tener esa factura profesional que muchas veces por eso rechazan también los trabajos aparte del historia y todo eso. Me ha tocado ver películas muy buenas que el distribuidor dice, sabes que mejor no pasa el control técnico. Entonces eso es algo que creo que nos pasa aquí en el país un poquito. Y pero si es para distribuir así como cortos, todo eso, hay muchas formas. Y una de las mejores es pues el internet, porque si se trata de que gane el trabajo de uno, pues haciendo algo y se vuelve viral, puede funcionar muy buenas oportunidades. Yo tengo la firme creencia de que México es un país sumamente rico, pero sumamente maltratado también, es sumamente corrupto, con todos los defectos que ya conocemos todos, pero bueno, eso también hace que México sea un país de oportunidades, donde podemos optar por luchar y tratar de crear nuevos lugares, nuevos trampolines, por así decirlo, para otras personas, o bien quedarnos a dormir en nuestros laureles, ¿no? Y decir, es el país en donde no se puede hacer nada. Entonces, bueno, de las cosas que más me lastimaban a mí estando fuera de México, era ver cómo en otros países es tan sencillo, en apariencia al menos, organizarse, que te tomen en cuenta por tu trayectoria, por tus capacidades, y no porque seas el hijo de, por ejemplo, de la India María, por decir algo, ¿no? X, el hijo de Cantinflas, de Chespirito, de quien ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, justo yo de las veces que no, o sea, gente que no pertenezca forzosamente al gremio tiene que tener la posibilidad de estudiar, ¿verdad? Y bueno, la vida es así como un juego de ajedrez donde si de alguna manera tú estás jugando, se te van apareciendo las piezas. Pues así mismo conocí, por ejemplo, al director de la Luis Lumière de París, en una cena que me invitaron unos profesores. Estuve en un congreso, me invitaron a dictar una conferencia y ahí conocí un cineasta amigo de Roberto Rossellini. Platiqué con ellos y ellos, de alguna manera, vehementemente, creyendo también como creía Rossellini, por ejemplo, ¿no? De que justamente el arte no debe de ser una cuestión así nada más como de cierto grupo, sino que debe de tratar de ambicionarse y todo este tipo de cosas. Bueno, estuvimos platicando, nos dieron muchos tips y desde ahí empezó el trabajo antes de regresarme. También hablando de eso, bueno, estaba la sociedad mexicana que había, estaba lo de la AFO, estaba lo de Atenco, ¿no? Un año antes de decirme yo me regreso, ¿no? Y bueno, me regresé, dejé una historia rota ahí, ¿no? Bueno, muchísimas cosas, pero bueno, me regresé, ¿no? Y llegando a México, híjole, Felipe Calderón, aparte de la soltaba, le quedé así todas las calles. Chido. Perdón por esa expresión. Y dije, y en la torre, ¿no? ¿Cuándo en otro país vas a ver como normal que te estén apuntando los policías o los militares? No es tan normal. Y bueno,
de alguna manera ves que es más difícil hacer malas cosas, pero me gustan los retos. Por eso digo, un tanto locura. Nada, se debe de poder. Me te montas un caballo y hasta que hace las cosas, ¿no? Poco a poco y a contraviento y marea, como hacemos todos para hacer los proyectos. Y pues bueno, entonces una de las cosas necesarias para poder fortalecer el cine aquí era que más gente pudiera hacer cine. En Greenwich, si bien es una escuela de paga, hay quienes pagan, hay quienes no. Curiosamente, dentro de nuestros estudiantes hay quienes pagan, que son muy buenos estudiantes, pero también tenemos que hay de los estudiantes que han sido más remarcables, que no pagan nada, o que pagan una parte ínfima, y que salen de los mejores, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos uno que está en España haciendo un posgrado de producción, tenemos otra más que está en Canadá, está Cho, por ejemplo, que tiene una producción, ¿no? Que bueno, Cho, que es un estudiante que no es de familia adinerada, mucho menos, que es un chico que tenía muchas ganas, de hecho por ahí hay una historia, ¿no? En la que me tocó convencer a su familia de que estudiar cine sí era una profesión. Sus papás no querían y bueno, me hicieron hacer un viacrucis para poderlo dejar estudiar cine, ¿no? Pero bueno, entonces es parte de eso, ¿verdad? El decir, yo lo quiero hacer, y como dicen, querer es poder. No, si yo estoy seguro de que es lo que yo quiero, yo voy a poder, no voy a flaquear, por un lado. Por otro lado está la circunstancia ya social, comercial, como la que sea un Manfred. Yo ahí poner, porque bueno, en términos económicos, quien sabe de administración sabe por ahí que hay un concepto chistoso que aplica normalmente, debería aplicar en todos los países, ¿verdad? Que hace que no pueda tener un producto ventaja económica sobre otro cuando llega a otro país. Entonces, por ejemplo, hay países en donde aplica, en México no. En México los estadounidenses pueden llegar e inundarnos con publicidad, ¿no? Y entonces, mientras tenemos, por ejemplo, una película mexicana con poco recurso o mucho menos recurso, que tenga recurso, para que puede a lo mejor pagar nada más pósters y no canales de televisión, pues tenemos películas estadounidenses que la vemos hasta en la sopa, ¿no? Entonces hay una desventaja ahí que nuestro gobierno no para y que debería de parar, o sea, con leyes. Por ejemplo, en países como Francia es impensable. O sea, tienes un límite que puedes usar tú, por ejemplo, para promocionar, y eso hace que no haya ventaja económica de una película sobre otra, o sobre el extranjero sobre el nacional, ¿no? Porque bien sabemos que el que tiene más dinero pues es Estados Unidos, el que pone más en marketing, porque sus películas son más marketing que en realidad lo que quizás nos puedan dejar, ¿no? En general. Bueno, por otro lado también existe otro tipo de legislación, ya se te va a empezar a rascar. Por ejemplo, en México hubo un tiempo dorado en que en las salas se debía proyectar un 30% de películas nacionales. Ahorita estamos, se supone, en el 10%. Y digo se supone porque si nosotros vamos a ver estadísticas, resulta que en realidad se proyecta el 6-7% y cuando tenemos suerte. Y hay otra cosa, dicen, sí se proyectaron mexicanas, pero las mexicanas las dejan un día y las estadounidenses las dejan 2 meses. Entonces el tiempo de recuperación no puede ser comparable. Ahora, lo que decía Manfred, decía, que también, entre paréntesis, Francia es 30% nacional. Y sí se aplica. Y si no lo aplicas tú exhibidor, entonces hay penas. Es sancionable. Aquí no pasa nada. Le das dinero al gobierno y listo, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, Bueno, es muy importante que nos hables también precisamente de esa experiencia que tuviste en otro país, porque sin duda una de las partes más importantes de una mesa de diálogo como esta precisamente es que están varios estudiantes, entonces muchos de ellos interesados en un futuro realizar producciones audiovisuales, y sin duda es muy, muy importante reconocer de una persona que ya se está dedicando a esto, pues todas las cosas vicisitudes que tiene que atravesar, ¿no? Entonces, bueno, nada más una cosa, quisiera hacer puntual, la discrepo, no, pero es verdad. Bueno, lo que sucede es que yo no creo que se vean más las mejores películas. Yo creo que se ven más las películas que tienen más publicidad. Porque hacen cine en Michoacán. Hace un par de años estaba haciendo mi posgrado en Los Ángeles y vi, hay una sala maravillosa que se llama Cine Family en Hollywood y es una especie de sala alterna. Y entonces había un ciclo de cine de terror que se llamaba The United States of Horror, ¿no? O sea, los Estados Unidos del horror. Y resulta que era una selección de películas
de casi todos los 50 estados de Estados Unidos, o sea, producidas, una en cada estado, ¿no? Creo que faltaban como 3 o 4 estados que no tenían, pero finalmente, y era una curaduría que había, pues no sé, 30 años ahí, ¿no? A lo mejor. Pero a mí se me hizo súper interesante que una industria hollywoodense estuviera siendo combatida, que es, digamos, que la industria, no es la hegemonía, está carnificada ahí, por decirlo de alguna forma, podía tener una contraparte que era un cine independiente, a veces de muy bajo presupuesto, pero que había casi en cada estado de Estados Unidos. Y entonces, obviamente, la pregunta es lógica: ¿por qué en México no podemos tener por lo menos un largometraje de cada estado, ¿no? Y nos volvemos pues otra vez al mismo sonsonete de que la industria está muy centralizada, de que todo se hace en México, en el DF, etc., ¿no? Entonces creo que de una u otra forma, consciente o inconscientemente, es tratar de hacer eso. O sea, no solamente es que haya una diversidad de climas, pues hay una diversidad cultural impresionante en este país, ¿no? Entonces, de repente, pues el mero hecho de filmar en el campo ya parece que es un acto contestatario en este país, ¿no? O sea, que en tu película no haya asfalto, sino que haya tierra, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? A lo mejor no estoy viendo un poco romántico, no sé. Entonces, creo que en ese sentido es súper importante, ¿no? O sea, es crear este imaginario, nos llevan, no nada más es el tema comercial, que sí es súper importante, pero nos llevan 100 años de ventaja la industria, ¿no? O sea, esta industria mexicana se murió en los 90. O sea, sí, esto que estamos viendo es el nacimiento de la Ave Fénix, ¿no? Eso por un lado, y eso lleva también al tema de la distribución, ¿no? Creo que hay dos formas, bueno, a lo mejor hay muchas formas, pero para mí creo que hay dos formas de ver la distribución. Una es la del cine de grandes alcances, ¿no? Que es también el cine que tiene grandes valores de producción, pero que ya viene hecho como en incubadora, ¿no? O sea, es una película, incluso las películas de arte, ¿no? La metes a Cinefondación o la metes a desarrollo en Valdivia, o qué sé yo, hay muchos festivales que tienen proyectos para desarrollar largometrajes y llevan todo un caminito que dura 3 o 4 años para desarrollar guión, conseguir inversores, etcétera, ¿no? Y la otra pues es el cine comercial. Ese tipo de cine difícilmente se va a permitir salir una semana en una sala alternativa, ¿no? Porque pues de entrada los inversores te van a decir como de dónde, ¿no? O sea, como ¿por qué? Porque estamos metiéndole millones de pesos a esto, ¿no? Y por otro lado, pues sí creo que está como que menciona Manfred, la distribución en línea, que sí creo que es importante porque hay más alcance incluso de espectadores en línea, ¿no? Está Movie.com, que tuvimos con Beto la película en enero, también fotografía, están muchos ejemplos, no sé, Beto, cuántas vistas has tenido de Rupestre o de, creo que es la única que tienes, ¿no? O sea, entonces, claro que excede el número pero el grave problema es que cuando tú quieres pedir recursos, porque obviamente como cineasta quieres crecer y quieres hacer cosas más complejas o más grandes, pues no te van a preguntar cuántos mil vistas tuviste en YouTube, te van a preguntar cuántos espectadores tuviste en sala, ¿no? Te van a pedir las críticas de los críticos especializados mexicanos que hablan de tu película. Hay una distribución revolucionaria y encarecida como el que hace Beto Zúñiga, por ejemplo, que se encarga de acomodar su trabajo, acomodar el lugar en donde se pueda, y lo logra y ha tenido un gran éxito. Pero yo creo que también hay que entender el tipo de producto que tenemos en las manos. Al final de cuentas, el cine como todo, hasta las ideas son un producto, pero no significa que lo tengamos que prostituir, ¿no? Creo que el cine de autor, por llamarlo así, creo que de los que estamos aquí, no sé, Manfred, que alguna vez tuvimos alguna discusión respecto a esos términos y a cómo vender el cine o cómo vender las ideas. Por lo menos en mi caso en particular, lo que yo hago es una expresión artística. O sea, realmente yo hago cine para expresar una idea, un sentimiento, y
después de ahí viene realizar esa idea con toda la seriedad del mundo. Hacerla bien, creo que cualquier película que hagamos tiene que estar muy bien hecha, porque va a ser el primer parámetro que nos va a posicionar ante ojos que quieren comprar por nuestra película, ¿no? Yo puedo poner dos ejemplos muy extremos. En Día 6, por ejemplo, en una película que acabo de dirigir, sí hay nicho donde venderla, pero hay que venderla por partes, es decir, a una televisora le sacas $20,000, a otra le sacas $30,000, y poco a poco vas con... Y así me dijeron que, por ejemplo, Eder Campos, el director de Machete Films, que ha ganado en Cannes en todos lados, él recupera el costo de sus películas en pedacitos. Ahora se vale, yo creo que estamos destinados hacia allá, por lo menos yo. O sea, estamos destinados a empezar a tratar de recuperar parte de la inversión en pedacitos. Pero tengo otro ejemplo de una película que fuimos coproductores, que costó, bueno, más bien que la vi pasar por mis ojos, costó $10 millones hacerla, y de alguna manera me platicaron todo el proceso. Dices que el producto ya está terminado y está bonito, ¿no? Pero lo que viene ahora es precisamente la capacidad de vender, como decía Álvaro. Esa capacidad de posicionar una película es importantísima. Tan es así que hay cine mexicano muy malo que se vende muchísimo. Ahora, la gente va y se decepciona, no todos, no creo que el público mexicano sea tan, no quiero utilizar términos muy violentos, tan ignorante para valorar ciertas películas que hoy están en cartelera y que desafortunadamente hasta los Arieles han empezado a ganar, ¿no? Y los Arieles se hablan muy antes. Entonces a lo que voy es que, ¿cómo lo hicieron para que toda la gente fuera a ver esas películas? Con marketing. Pues sí, la distribución va principalmente ligada a la capacidad de marketing que tengas y después obviamente que tu película, si es buena o mala, pues ya eso definirá si tiene un gran futuro dentro del mundo comercial o inclusive del mundo de autor. Bergman, yo creo que nunca vio un 5 de sus películas, vendió lo que pudo, utilizó una isla siempre para hacer sus películas y todo su sueldo lo dedicaba a hacer cine. Y él no creo que haya visto un resultado, una retribución económica muy interesante, ¿no? Entonces, ahí parte otra cuestión, hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Queremos ser una fábrica de guiones? No, en mi caso no. ¿Queremos ser promotores de una expresión artística llamada la cinematografía? Claro que sí, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la tirada, por lo menos mía, y ahí mismo tengo que basar mis expectativas de distribución en base a quién soy, qué expreso y a dónde quiero llegar, ¿no? Y bueno, porque alguna Kubrick, por ejemplo, hace cine de autor, pero aparte él sí era una fábrica de guiones. Que fregón, ojalá, ¿no? Es admirable, ¿no? Pero pues hay muy poquitos Kubrick en este planeta, ¿no? Ahora, cuando distribuyes, hay que checar muy bien todos los contratos, porque si te piden exclusividad y te dan $5, pues ahí sí ya valiste, ¿no? Creo que es importante analizar todas esas líneas de distribución y así es como recuperas. Les repito, la historia de Eder Campos con Machete Films, cómo ha recuperado sus 5 películas de arte que ha hecho, ha sido literalmente macheteándole de medio en medio hasta lograr recuperar el 100% del costo de sus películas, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que yo puedo opinar respecto a la distribución. Y sí, tenemos una sombra muy fuerte que son los Estados Unidos y muy increíblemente en Europa hay muchísimos niveles de distribución. Hay para todos, pues. Es decir, tú con tu cine de autor puedes lograr una distribución de 20 salas en Francia, por ejemplo, y logras recuperar algo. Aquí no, aquí es cine de arte o cine comercial y no hay intermedios. Y eso creo que nos complica un poquito más las cosas en este país. Y para acabar de fregar lo que decía Alba, que tiene mucha razón, las imposiciones del gobierno respecto a la normativa que debe existir no se aplica correctamente. Entonces eso sucede, eso hace que no podamos limitar el marketing de las películas hollywoodenses y fortalecer el marketing de las películas mexicanas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí con ciertos proyectos he logrado recuperar, triplicar o a veces hasta más. Por ejemplo, el proyecto que se está mostrando, yo logré sacar 4 veces la inversión del proyecto, pero es una suma de lo que todos están diciendo, es entender el mercado, es entender a dónde va a ir, es entender qué público puede tener, qué festivales, inclusive hacer un análisis grande, importante sobre
festivales hay en el mundo, allá afuera hay miles de festivales, no todos tienen la calidad de otros, pero yo creo que hay que entender tus proyectos para hacia dónde pueden ir dirigidos, y en ese sentido, pues sí, hacer cine no es solo pues, filmar y crear una obra en movimiento, imágenes en movimiento, sino también hay todo un proceso que ni siquiera tiene que ver con el desarrollo del propio autor. A veces hay factores que están pues, externos, que son factores que tienen que analizar inclusive antes de pensar la película. En mi caso, yo los proyectos que realizo son proyectos muy pequeños a nivel de crew, de la cantidad de gente que uso, la cantidad de equipo que uso, son ideas en su gran mayoría sencillas, simples, pero que tienen una factura. Me clavo mucho en la factura, me dedico mucho tiempo a la factura de esas mismas, y también entendiendo el cine como lo que sigue después de que lo filmas y que lo tienes terminado el producto, que a veces te puedes perder pues, bastante en eso, ¿no? Que es una parte como fundamental. Para mí, yo hablo de cortometraje, yo he realizado puros cortometrajes, no tengo todavía, no pienso filmar un largometraje en muchos años porque quiero seguir desarrollando mi lenguaje, pero sí veo en colegas que tienen grandes películas filmadas una necesidad pues sí, de entender más también los procesos de distribución. Yo estaba hablando con Tatiana Hueso alguna vez y me dijo que ella no recibe un peso de la película Tempestad, que es una maravilla de película. Entonces a mí me causa un poco me surgen muchas preguntas en ese sentido, porque me doy cuenta de que el sistema realmente está muy jodido, ¿no? El sistema de la distribución. Una película que su autora, que es una obra completamente realizada por ella recibió un pago por parte del IMCINE para producir su película, y a partir de eso todo el dinero también que ha ganado respecto a distribución se va en marketing, y me parece ridículo, porque el que realmente necesita el dinero es el autor para que siga generando, y sobre todo autores, como dice Juan Pablo, que tienen una necesidad pues es una necesidad artística, humana, ¿no? Más que de generar dinero, es una necesidad pues súper íntima, bueno, en mi caso también, yo hago lo que hago no por recibir dinero. Yo lo que hago lo hago porque si no lo hago me vuelvo loco, no sé. Ahí, como realizadora, me permito más el lujo de no cobrar. Incluso a veces hasta tengo que poner mi dinero porque acabo siendo el productor y estas cosas, como los de St. Joyce, que recibí cierto dinero de las becas, pero también tuve que poner mi dinero. O como el caso de lo que se está proyectando acá, porque, a ver, yo he crecido con Javier Corcovado, hemos crecido juntos desde que tengo 15 años, para mí poder trabajar con él es una cosa maravillosa, entonces pues lo acepto por hacer con muy poquitos euros, ¿no? Por una cuestión simbólica. En lo que se refiere a los videoclips que he hecho han sido en España, porque aquí pues, no pagan por hacer videoclips, a no ser que te vayas a TF o no. Entonces, los 4 videoclips que he hecho, que he realizado, producido, han sido en España, porque aquí, aunque sean grupos pequeñitos, y invierten. Y como cinefotógrafa, pues es lo que vivo, o sea, para mí es importante cobrar. En lo que se refiere a la pregunta ¿por qué hace cine en Michoacán? Yo preguntaría, le daría la vuelta, ¿por qué no hace cine en Michoacán? Y la respuesta es porque todavía no está visto como una profesión. Entonces, vivir aquí de ello es imposible. Yo vivo 6 meses aquí y 6 meses fuera, porque he decidido ser cineasta, porque es lo que quiero ser. Entonces, me tengo que ir a trabajar a la Ciudad de México, me tengo que ir donde me llame. A Perú, donde sea, ¿no? Me encanta, yo tengo alma nómada, no hay problema. Pero no me importaría quedarme más tiempo aquí si se viese como una profesión. Pero todavía está esta idea de que en el cine somos artistas y que los artistas vivimos del aire y todo por amor al arte, ¿no? Pues yo lo haría con mucho gusto por amor al arte si mi casero no me cobrara, ¿no? Si entendiese que yo no puedo cobrar porque soy artista. Si él lo entendiese, pues yo tampoco cobraría. Y sería muy feliz, porque realmente lo que hago me hace feliz. O sea, es una profesión que he escogido, que medio me ha escogido, medio la he escogido, y estoy muy contenta con ella. Me trae muchas gratificaciones, me encanta trabajar en equipo, me encanta estar meses trabajando
para luego 40 personas grabar 30 segundos para que luego sea un segundo la pantalla, es mágico, ¿no? Me parece impresionante. Me parece, todo ese enfoque, toda esa energía de todas esas personas a mí me llenan también el alma ser parte de esa confabulación de todo para que se haga bien el momento en el que llora, que se siente que realmente está triste, ¿no? Y que es un trabajo de todos, del actor, de la actriz, del director, de la foto, del arte, del vestuario, de la peluquería, de todos. Entonces eso es para mí lo maravilloso del cine. Y más bien la pregunta sería, ¿por qué no hay una mini industria que sea de cine en Michoacán? ¿Por qué los cineastas no podemos vivir de ello? ¿Por qué nos queremos ir a otras partes, como muchos de los que salen de Lini, que además hemos participado en trabajos y que luego se van, con muchos de los que salieron de Solaris? ¿Por qué no se pueden quedar? Muchos les gustaría quedarse, otros no, otros también tienen una mano mala y les gusta viajar. Pero hay otros que sí preferirían quedarse y no pueden hacerlo porque no puedes vivir de ello. Yo nací y crecí en un barrio que está muy cerca de aquí. Y cuando veía la televisión en casa de mis papás, veía películas en blanco y negro. Y me parecía muy interesante porque antes de ver las películas yo quería ser mago y entonces lo más cercano a hacer magia es hacer cine. Y entonces decidí que iba a cambiar lo de la magia por el cine y a eso me iba a dedicar toda mi vida. Cuando tenía como 8 años más o menos, 9 años, había un programa en nuestro querido sistema michoacano de radio y televisión que era conducido por varios niños y entonces en ese grupo de morritos, ahí estaba su servidor, y entonces descubrí los valores de producción, los valores del trabajo en equipo, descubrí la magia de contar una historia y todos trabajar al servicio de esa historia. Y entonces un día se me ocurrió, osé preguntar, ¿no? Se me ocurrió preguntar, ¿y por qué no hacemos una película aquí en Morelia, ¿no? Y entonces todo el mundo, así como este silencio que acabo de ver, fue el mismo que recibí. Así de implacable el silencio, ¿no? Porque el cine solamente se hace en Estados Unidos, se hace en Europa y en otros lugares, en el DF, ¿no? Y entonces veíamos el DF en aquel entonces, no a 3 horas y media que se hace ahora. Veíamos el DF como a 8 horas en una carretera jodidamente difícil de transitar, ¿no? Llena de curvas, había que pasar por pueblos hermosos, ahora los que ya no pasan. Y entonces ese trayecto, pensar cuando tienes 10 años que te tienes que desplazar, 12 años, 14 años que te tienes que desplazar una cantidad de horas importante de donde tú estás, o irte de Mojarrín, ¿no? Como algunos primos que fueron al Gabacho, ¿no? Por la distribución de la riqueza, de lo que está hablando un poco Alba. Pues esa era otra opción, ¿no? ¿Por qué no te vas mojado a hacer cine a Estados Unidos? Y cuando tenía 18 años trabajé de mojado en una pizzería, por ejemplo. Y entonces decía, está chido, vamos a hacer una película, un corto y demás. Pero había otro factor importante. Ya estaba en Estados Unidos, pero había otro factor, había que tener mucho dinero para hacerlo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, aquí, ¿qué sucede con eso? ¿Qué está pasando? Y entonces empiezas a analizar la industria, analizar los diferentes productos. Voy a retomar el caso que pone muy interesante Mariano. Tatiana Hueso, ¿ya vieron su película? Tempestad, veanla, quien no la ha visto, es una joya magistral documental. Entonces, cuando Tatiana Hueso quiere hacer una película, que podría ser cualquiera de los que están de aquel lado, se tendría que haber preguntado, ¿qué quiero con esa película? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿Qué quiero hacer con esta película? Entonces, ¿quiero recibir dinero del Estado? Ah, ok, entonces tengo que analizar también las propiedades de la película que voy a hacer en términos de derechos. En términos de derechos de percepción, de distribución
distribución, que lo han estado hablando todos de una manera muy elocuente, muy interesante. Y entonces entender que este producto, como decía Juan Pablo, se puede vender en diferentes partes del mundo. Y entonces entender el proceso de distribución también lo vamos a preguntar, nos lo vamos a preguntar desde el primer día en el que digo, quiero hacer una película o tengo una historia para crear una película. ¿De qué tipo de película voy a hacer? ¿Una película independiente? ¿Una película que recibe a fondo perdido del Estado? ¿O una película donde los derechos de distribución y de todo lo demás le corresponde al Estado y a mí nada más me pagan por ser director? ¿O una película que yo voy a gestionar y que en todo momento voy a tener los derechos de distribución y de comercialización o los derechos patrimoniales que se llaman? Entender que la naturaleza del cine es una naturaleza que tiene diferentes ventanas. Hay que entenderlo desde las diferentes expresiones, ¿no? Ya les conté mi parte más romántica, sigo creyendo en ser mago, en ser contador de historias, esa es como mi parte romántica, pero también entiendo la otra parte, la parte de que esto es un producto y que puede entrar a las salas comerciales. Si a mí me preguntan cómo hicimos para meter una película completamente independiente compitiendo el mismo día, 14 de febrero de X año, con la película 50 sombras de Grey, pues evidentemente les voy a contar otras 3 horas y no me quiero extender, pero se puede. Con esto les acabo de decir que se puede. Y aquí lo interesante de esto es que yo coincido con Ana, ¿no? Justo iba a dar esa respuesta cuando Parmeo estaba permeando ese silencio absoluto, cuando, oigan, hagamos una película, ¿no? A tus 11, 12 años estás bien entusiasmado, ese silencio de no, aquí no se puede, pues como chingados, no, sí se puede. Dice, claro que se puede, y a los 14 años, oigan, ¿y si hacemos una película? Y a los 21 años, y si hacemos una película, las cosas afortunadamente ya habían cambiado. A mí me tomó muchos años, ¿no? Producir, dirigir el primer largometraje, pues me llegó ya sobre los 30 años, ¿no? Algunos que viven en circunstancias completamente distintas, no voy a poner el caso del canadiense, el Chico Maravilla, ¿cómo se llama? Xavier Dolan, ¿no? Este amigazo a sus 22 años, 23 años, no tiene ni 30 años y tiene 4 o 5 películas consagradas y que han pasado por los mejores festivales de cine del mundo, claro, pero la distribución de la riqueza en Canadá es otra. Entonces, aquí tenemos que entender muy bien la naturaleza de lo que queremos hacer. Quiero hacer una película independiente, quiero hacer una película que tenga fondos públicos, porque claro, si quieres hacer una película con fondos públicos, te quieres volver millonario, pues la estás pero defecando en el lugar equivocado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que entender muy bien la naturaleza de lo que hacemos. Tenemos que conocer este oficio, para mí es un oficio el de contar historias, y entonces es importante que lo conozcamos desde la raíz y que estudiemos sobre todo, que nos capacitemos en cada una de las áreas. Entonces, yo creo que esta democratización de los medios, el hecho de que con un teléfono inteligente hoy se puede hacer una película y que además la película salga en formato anamórfico, eso me parece una locura. Algo que ni de broma podía imaginar cuando tenía 18 años, ¿no? Porque para hacer eso pues, había que traer unas cámaras impresionantes, ¿no? Había que ir a revelar al DF y demás. Pero creo que en términos generales es un poco lo que quiero compartirles. Que podemos hacerlo, lo hemos demostrado aquí en Michoacán, por supuesto, aquí en nuestro terruño, y que el único límite es el que ustedes se pongan, porque cuando la gente te dice que no, está hablando de sus límites, no de los tuyos. Gracias. Respecto a lo que dije, porque sigo creyendo que realmente distribución sí es fácil si lo que uno tiene es bueno. Y creo que aquí en México tenemos la tendencia a echarle la culpa a muchas cosas, ¿no? No, que el gobierno no debería apoyar, no, que la distribución, no, que los ramillas, que las salas. Pero realmente, pregúntense, o sea, del cine que está saliendo, de las películas que ven, o sea, la gente aquí, los mexicanos, ¿cuáles vamos a ver? Pues las que nos divierten. Cuando hay una película mexicana que también divierte, que está padre, la gente la va a ver. Y entonces, pues realmente no lo veo tan complicado. Lo complicado es realmente dedicarle las horas, años, a aprender eso, porque es muy complicado. Se habla por ahí que son las famosas 10.000 horas que ocupa uno para más o menos entender la onda, un oficio. Creo que para cine son más todavía. Y luego dirigir más, escribir, o
O sea, en Los Ángeles se comenta que hicieron una encuesta del WGA, que se sentaron escritores, que más o menos cuántos millones de largometraje había escrito los escritores antes de tener su primera oportunidad, no representación, sino primera oportunidad de la industria. Y se habla de un promedio de 7 guiones escritos. Aquí en México vivimos en un país donde alguien escribe un largometraje y ya es escritor consagrado, porque luego hasta 100 páginas. Y ya no, o sea, está muy diferente. Otra cosa es que aquí en Morelia estamos sumamente afortunados, hay cero excusas. Cannes viene aquí a visitarlos cada año, Sundance viene aquí, los mejores festivales del mundo vienen aquí los representantes del Festival de Morelia. El festival aquí que tenemos es calificador al Oscar, ¿qué más tienen? Entonces el problema es que tiene que ser algo bueno. Quiero más destacar a Mariano, él lo conozco de hace tiempo, pero realmente nos vamos a platicar más hace poquito. Él creo que es el que más trayectoria, no, perdón, es el que menos trayectoria tiene y más reconocimiento. Lleva apenas 3 trabajos. Y esos 3 trabajos han estado en los festivales más importantes de una forma impresionante. ¿Y por qué? Porque él tiene esta actitud de lo que escuchaban. Dijo, yo no voy a hacer un largometraje de chiste, me falta muchísimo, porque saben el trabajo que cuesta hacer algo bien hecho. No, bueno, también hay gente que les cuesta menos trabajo. O sea, yo... No, es que aparte sí. Vean los trabajos ahorita de evidencia en pantalla. Soy medio güey. No, hay otra cosa que a mí me encanta del cine, que no hay dónde esconderse. Y es algo que decimos en los talleres, quieren sacar actores, que el cine es como el puro arte, porque está para siempre la evidencia allí. Y pues vean los trabajos, ahí están, o sea, busquen, o sea, qué les gusta y van a ver que varía mucho la calidad. Yo en un inicio en los talleres era así como con tal de hacer algo, filmábamos todo eso, pero pues se ve la calidad, porque obviamente el nivel de taller, para hacer algo que tenga aspiraciones a lo que uno desee, ya sea festivales o distribución, pues hay que dedicarle. Si uno quiere así como el premio más gordo mayor de ser así, wow, director, pues ok, pero realmente ¿dónde está ese empeño? Tiene que ser igual así de legendario. Si no tienen ese empeño, talento, dedicación, la verdad, todo eso, entonces pues sabemos muchas personas, ¿no? que queremos filmar y ser bien barato, como mencionan, con un iPhone pueden hacer películas estudiadas con iPhone, son muy buenas. Bueno, hacer películas, evidentemente, hacer largometraje, bueno, son películas cortas, pero hacer largometraje, bueno, es otra historia. Por lo cual yo, por eso digo que no lo haría todavía. Hay gente que tiene ya una capacidad, bueno, mucho más trayectoria, más experiencia, pero sí, el formato es totalmente diferente cuando tú ves un corto versus un largometraje, bueno, es otra cosa, ¿no? Es otra historia, es otro mundo totalmente diferente. Creo que algo que es bien importante es como este rollo, pues medio nerd, bueno, creo que muchos de nosotros, todos los tenemos, que es como revisar obsesivamente cuál es tu oficio, ¿no? O sea, y justo hablando un poquito de cómo está acá Manfred, yo también me encanta la trayectoria de Mariano, es por ejemplo ver casos de directores en el mundo, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, los grandes casos son Steven Soderbergh, su ópera prima, creo que todavía tenía 30 y tantos y ya está ganando en Cannes la Palma de Oro. De todo el mundo habla de Orson Welles, que es su gran ópera prima, el Ciudadano Kane, ¿no? Por ejemplo. Pero Bergman hizo Persona, y hace Pinochet, creo que era como su película número 10 o 14 o algo así, ¿no? Entonces, creo que finalmente, o sea, tú encuentras tu propia historia, tú encuentras tu propio cine, ¿no? Entonces, pero creo que sí es importante, justo, y es algo de lo que hemos estado hablando, conocer tu propio oficio, ¿no? O sea, si tú eres director de fotografía, pues obviamente ves películas de los directores de fotografía que te gustan, ¿no? Pues es algo que haces. Si ves un director que te interesa, pues investigas cómo hizo las películas, ¿no? Entonces creo que también, de repente, estos casos de éxito, que digo, obviamente sin banalizar, insisto, o sea, que sí nos atrae mucho, pero también hay que ver los casos de otros directores, ¿no? Que también hicieron cosas maravillosas y a veces tardaron. Lo vimos en tiempos tan acelerados que queremos que ya la siguiente, o el siguiente Opus Magnum ya venga el próximo año, ¿no? Pues no, o sea, pues ni que fuéramos Paolo Sorrentino, pues, ¿no? O sea, Kubrick se tardaba, pues,
se tardó hasta ¿qué? 20 años, ¿no? O sea, entonces, pues es como el risotto, pues, ¿no? O sea, tiene que hacerse en mucho tiempo. Porque bueno, para mí fundamentalmente es una. Ahora, vivimos de ahí, ok, pero no lo hacemos, bueno, desde mi juicio no debe de ser hecho por ganar dinero. Pero sí hay que aprender a ver cómo podemos ganar dinero con lo que nos gusta hacer. Porque yo creo que todos lo hacemos por pasión, ¿no? A veces hasta perdemos, hasta damos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hacemos sin el mayor pesar, ¿no? Sin ningún pesar en absoluto. Pero sí pienso que debemos aprender. Creo que en ese aprendizaje estamos todos, quizá, o sea, cada quien a través de sus propias experiencias, pero yo lo que creo firmemente es que debemos de tratar de crear una industria, porque en el DF, por ejemplo, a mí me dicen, ¿y por qué no Guadalajara? ¿Por qué no Querétaro? Porque nos quieren llevar a otro lado, ¿no? Digo, no, Morelia, punto, ¿no? Y fue como amor al terruño. Afortunadamente hay muchas circunstancias que han hecho que en Morelia se puedan hacer cosas, lo que antes era impensable, ahorita se están haciendo largometrajes. Vienen largometrajes incluso a ruedas de gente que no es de aquí y por ejemplo nos piden gente, ¿no? De ahí y se va. Por ejemplo, ¿no? Y cada vez se va a dar más, ¿por qué? Porque la gente va a saber que, bueno, por ejemplo, yo creo que mi labor principal quizás no es tanto lo que yo hago como hago, sino lo que hago dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, que de ahí se forman muchachos que después ayudan en los demás proyectos y que después ellos pueden hacer otros más proyectos, que hacen sus propias productoras y sí, afortunadamente hay chavos de ellos que sí viven del cine, ¿no? O que sí viven de la profesión. Entonces sí se puede. El caso es que sí, es como en todos lados, ¿no? De alguna manera estaba leyendo, ahorita recuerdo, ¿no? Algún artículo visual en Facebook sobre la nueva era de los millennials, ¿no? Se ve que ahorita parece que todo el mundo queremos las cosas ipso facto, rápidas, ¿no? O sea, yo ya me metí a estudiar, yo ya me metí a... Si quieren, déjanos de cine, ¿no? Ya salí de la escuela de literatura y yo quiero ser Amado Nervo, ¿no? Yo quiero ser, ¿cómo se llama? Cualquier escritor, ¿no? Fuentes, lo que ustedes quieran, pues, ¿no? O sea, cualquier escritor de renombre, ¿no? No es así, o sea, cualquier escritor lleva, en la mayoría, a menos de que sea alguien que haya nacido igual con un don natural, que también hay casos, ¿no? Como los que mencionaba, pero la mayoría tenemos que hacernos desde abajo y poco a poco. O sea, yo, en cuanto termino de estudiar una cosa, me doy cuenta de que faltan saber 1000 cosas más. Y mis metas van así, o sea, hay gente que dice, no, yo ya soy el que la sabe todo, yo lo puedo todo, y yo voy a hacer eso. No, yo lo voy a hacer. Y quiero que el éxito me venga acá y ganar festivales y charlar. Y si no lo hacen, chin, se derrumba, ¿no? Y es el gran fracaso, ¿no, muchachos? Todos nos hacemos, un ejemplo que yo quiero dejar a los jóvenes, incluso de nuestros fracasos. Ok, fracasé, pero la manera inteligente es, ¿por qué lo hice? ¿No? ¿Qué puede hacer que yo ya no fracase? Y persistir. Aquí que no persiste, pues no lo hace, ¿no? Ya mencionaban ejemplos de artistas de todas las artes, de todas las artes, perdón, que han fallecido incluso, por ejemplo, sin haber vendido un cuadro o algo, ¿no? Y pueden tener 1000 ejemplos. Su móvil no fue el dinero, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, lamentablemente, lo pudieron hacer después. Hubo otros que no, que fueron más afortunados y lo hicieron en vida. Pero bueno, todos persistieron. Ninguno se dejó aplastar. Y yo creo que es lo que debemos de tener. Y yo creo que se puede hacer esta industria en Morelia. De hecho, es lo que a mí me tiene aquí. La creencia pendiente de que un día u otro lo vamos a poder hacer. Y sí, yo quiero vivir del cine y yo he renunciado a muchas cosas por eso, porque creo en eso y voy a seguir, ¿no? Y yo creo que así están ustedes en el mismo terror, ¿no? A nadie nos ha sido fácil las cosas y creo que es también lo que nos tiene, ¿no? De alguna manera. Pero todos los que estamos aquí, bueno, me gusta estar con ellos porque para mí sí es muy importante que se genere lo que se ha estado generando con varios de ellos, Juan Pablo, Beto, Adrián, producir constantemente eso, quieras o no, bueno, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho para también animar a hacer cosas. Entonces yo creo que lo que importa es producir y saber que las cosas se pueden producir de una manera seria. Y eso mismo va a traer consigo mucha más gente que quiera seguir haciendo cosas con este sentido de profesión. Entonces me parece muy importante agregar eso también. O sea, creo que es fundamental estar constantemente produciendo.
de producción en el Estado, porque no solo, es una cadena, exacto, no solo la gente que participa en esas producciones, sino la gente que está en Morelia y que ve esas producciones, ve cómo se filman, inclusive cuando se proyectan en Morelia. De hecho, convocarlos a una mesa de diálogo, ¿no? Saber qué es lo que está pasando y precisamente, pues no quería interrumpir estos interesantes comentarios que han tenido, pues para darle como fluidez a esto que por primera vez está sucediendo aquí y que seguramente no será la única ni la última vez, esperemos, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarles, con su experiencia en lo que están haciendo y con lo que están viendo, lo que está pasando en otras partes del mundo, Michoacán, ¿qué posibilidades tiene? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo en el sentido o en el área audiovisual? Porque también digo, ese sería otro tema, cómo vamos a llamar a lo que está pasando ahora, una disciplina artística nueva que es nada más imagen en movimiento como tal, o es cine, o es película, o es un texto fílmico, no sé, ¿no? Que eso sería creo que otro tema también, que no terminaríamos, pero ¿qué es lo que está pasando en el sentido de la producción cinematográfica en Michoacán? Y si ustedes con la experiencia como están viviendo en otros lugares con sus trabajos, compitiendo en todos, en el caso de todos los aquí presentes, compitiendo en otros países, en festivales tan importantes, ¿en qué posición pondrían a los trabajos pues, desde la gente de Michoacán? En Solaris pasaron muchas personas, unos querían ver si el cine les gustaba y se seguían dedicando a eso, otros se fueron después a estudiar odontología, o sea, realmente era como un curso propedéutico con Solaris. Era interesante porque era un hervidero de ideas, o sea, en Solaris las ideas, y ahí estaba gente que está involucrada en ese proyecto, y era un hervidero de ideas. Entonces, realmente era como una llama prendida, donde la técnica, a pesar de que sí nos importaba, en ese momento no le dábamos mucha prioridad. En aquel tiempo, cuando el Festival de Cine de Morelia surge, empiezan a convocar a los cineastas locales, pero había muy poca gente dedicándose a esto. Y me acuerdo que el festival a Solaris nos pidió crear lo que ahora es la sección Michoacán. Comento esto por lo siguiente. Empezamos a convocar a las universidades, a la Vasco de Quiroga, a la Latina, y no había nada. O sea, llegaban trabajos, pero llegaban trabajos que no eran muy buenos, o muy pocos trabajos. Llegaba uno de la Vasco de Quiroga, alguno de la Latina y hasta ahí. Y en Solaris, pues como sabéis, estábamos haciendo muchos cortos. Entonces, realmente el primer año, el segundo año del Festival de Cine, pues era puro Solaris metido ahí, ¿no? Y no era porque hubiéramos hecho un monopolio de eso, sino porque no había mucho. Eso para mí fue un dato muy interesante de que realmente estábamos en pañales en este estado, en ese sentido. Hace 15 años, 16 años apenas. Después llega el Festival de Cine de Morelia, se vuelve un escaparate muy, muy interesante, como decía Manfred, y más que alguna gente lo criticaba, que no apoyaban el cine, pero bueno, su forma de apoyar es exhibiendo los trabajos, no produciendo, ellos no son productores de películas. Entonces el Festival de Cine de Morelia se vuelve una motivación para todos los que estábamos haciendo un poquito de cortometrajes, historias, ¿no? Claro que eso detona el origen fue hace mucho tiempo, pero detona un segundo aire en la producción cinematográfica del Estado y nos empieza a dar cierta madurez a todos en algún sentido, Yo con mis cortitos, Solaris como un espacio de cine y después proyectos como el de Alba, que es un proyecto muy bien establecido. Claro que es una madurez que hemos ido logrando, no somos los mismos de hace 15 años a la fecha. Hoy se puede hablar de cine, antes no. Antes ni existía ese concepto aquí en el Estado. Obviamente todos eran contadores públicos, licenciados, y está bien, pero la parte del cine era algo totalmente prohibitivo. Hoy podemos estar aquí sentados, todos ustedes y nosotros, platicando de esto. Estamos en pañales, seguimos en pañales y así creo que moriremos. Y se trata de eso, de aprender constantemente, pero por lo menos es un pequeño paso. Entonces creo yo que en Michoacán, ya el hecho de poder estar aquí algunas personas sentadas platicando de cine es un gran avance. Entonces, en ese sentido creo que
que se empieza a generar una tendencia. Me decían, oye, ¿cuál es la tendencia del cine mexicano? Yo creo que no hay una tendencia como tal, son chispazos que surgen, hay 3 cineastas muy famosos, otros muy exitosos económicamente, pero no hay todavía una tendencia de estilo cinematográfico en el país como lo existió en Francia en su momento. El cine francés era el cine francés, el italiano lo fue, pero ahorita está un poco chafa, ¿no? No todo, después de Paolo Sorrentino, pero el cine sueco en su tiempo, o sea, eran sellos muy marcados, ¿no? El cine argentino, aunque también es un poco como el mexicano, pero lo que voy es que hoy se empieza a generar un pequeño, iba a decir un género, pero un pequeño ser llamado cine mexicano. Y siendo más particulares, cine mexicano. Creo que hoy podemos empezar a decir que contamos con un estilo, ¿no? Empezamos a... Y con tu película un gran ejemplo, ¿no? O sea, compitiendo con películas de todas partes del mundo. Y no solo, ¿no? Todos los... Que eso rapidísimo, el primer festival que estuvo día 6, yo pensé que iba a haber puro cine de autor, así, una vaca caminando durante 3 horas. Dije, híjole, yo iba, mi película, bueno, día 6 creo que es una película dinámica. Dije, bueno, pues a ver con qué nos enfrentamos, ¿no? Con la vaca caminando 2 horas. No, resulta que este fue un festival en New Jersey y había ciencia ficción como cine de autor. Había de géneros y fue algo muy interesante, no siempre estar acostumbrados a que siempre tiene que ver con una cuestión humana, aunque todo tiene que ver, porque esta película de ciencia ficción es una historia de amor, de la última pareja que queda viva en este planeta, ¿no? Y cómo logran sobrevivir ante eso. Entonces, al final de cuentas, hubo comedia, hubo policíacas, hubo un thriller policíaco de lesbianas, hubo todo, o sea, era un multigénero impresionante en este festival. Eso a mí me abrió mucho el panorama, de esta nueva tendencia del cine de autor, por llamarlo así, que es cine independiente, pero que no forzosamente tiene que etiquetar como un género en particular. Día 6 es una película totalmente humanista, es una película muy intimista, pero las demás no ven. Entonces yo desde la vaca caminando 3 horas y yo pensé que iba a ser una película de acción. Bueno, yo creo que sí seguimos aprendiendo, no solamente es Michoacán, es México. Pero bueno, el declive, desde mi perspectiva de cine mexicano, viene después de la llamada época de cine de oro mexicano, ¿no? Que bueno, las circunstancias sociales sí es importante para mí, porque bueno, era justamente otra. Por ejemplo, había salas públicas y otro tipo de situaciones que favorecían que se pudiera producir más y que los productores que invertían pudieran retribuir o retribuir a su inversión, ¿no? Por ejemplo, estaban los hermanos Salatriz, que eran personas que vivían totalmente del cine, pero bueno, era otra circunstancia social, otro contexto. Entonces, bueno, estamos en pañales porque por eso el contexto es muy adverso. Todavía ustedes vieron, en 2016 todavía hubo un recorte presupuestal, por ejemplo, para el cine, que bueno, golpea más a quienes maman finalmente del presupuesto federal, a los que trabajamos de manera independiente no nos afecta directamente, pero bueno, finalmente se afecta al cine mexicano, ¿no? No tenemos una industria mexicana. Entonces creo que ahora sí el reto no es nada más Michoacán, sino mexicano. Pienso que al ser un lugar pequeño podemos tener más posibilidades si nos organizamos bien, que el DF que es tan monstruoso quizás. Por otro lado, sí es cierto, hay más ventajas en el DF porque bueno, encuentras a más gente especializada en más partes, pero también tiene un gran defecto, que bueno, desde mi óptica yo he visto, que es la sobreespecialización. O sea, por ejemplo, hay alguien que es nada más guionista, que es nada más editor y no que sabe de ninguna otra área de la producción, que es por ejemplo de lo que tienen los chicos de Image, que no he trabajado con ellos, se han dado cuenta, ¿no? Así como te pueden maquillar y saben efectos de maquillaje, por ejemplo, saben producir, saben fotos, saben diferentes cosas, y son chicos abiertos, predispuestos. Y ahora gente es como más hermética, normalmente, nada más soy esto, y ya, ¿no? Entonces creo que eso tiene sus ventajas cuando estamos pensando en que la forma de hacer cine ahorita es independiente, porque no tenemos mucho dinero, ¿verdad? Entonces, teniendo más disposición a hacer las cosas y haciéndolas más por amor, obviamente podemos hacer más a precios o a costos más bajos, ¿verdad? Que es de lo que nos puede mover ahorita. Ahora,
no sé, hay muchas cosas que hacer, incluso en materia de cambios de legislación. Por ejemplo, existen artículos a quienes te han puesto pues, a investigar que de manera tácita dicen que, por ejemplo, son espacios que deben de ser usados o pueden ser usados, por ejemplo, por el Estado. Yo digo, bueno, ¿por qué no se utilizan, por decir algo, para promocionar las películas, los cortometrajes de cualquier persona de la mexicana que haga, por ejemplo, para poder contrarrestar el aplastante peso de marketing de la producción de Hollywood, ¿no? Pero bueno, también es una falta de voluntad política, ¿no? Yo lo he platicado, de hecho, con legisladores que en alguna ocasión, por alguna situación, me ha tocado de alguna manera que me inviten a lo mejor a algún evento, y la verdad es que a nadie le importa. A nadie le importa porque luego hay también cuestiones de corrupción, como una que salió ventilada hace unos días en una revista que se llama Country Reverse Online, ¿no? O sea, de una escuela de música aquí, donde bueno, los funcionarios eran al mismo tiempo los dueños de una cuestión privada, y que juegan entre lo privado y lo público, con recursos de aquí y allá, y un montón de dinero, y por lo mientras, todos los recursos independientes que se hubieran podido haber germinado ahí, no se hicieron, y se hizo otra cosa, ¿no? Porque ese dinero se fue a los bolsillos de alguna gente avara que pensaba nada más en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, sé muchos caminos, pero también pienso que es fundamental para eso podernos organizar, ¿no? Una voz aislada pedir que se hagan cosas es una labor titánica. Si todos nos pudiéramos organizar más, bueno, ya existe tal artículo que se puede utilizar y que están obligados los medios masivos, y no hablo nada más de los públicos, hablo de los medios privados. Entonces, ¿por qué no vamos todos? ¿Verdad? Y ahora a nivel nacional, porque también es un rollo esto a nivel nacional, no nada más de aquí. ¿Por qué no vamos? ¿Verdad? Y gestionamos, por ejemplo, esto lo hacemos público y todos usamos nuestros medios y va a ser mucho más sencillo que nos escuchen, ¿no? Yo creo que hay como dos partes. La que está tratando algo que me parece interesantísima, que tiene que ver con las políticas económicas en torno a la forma en la que el Estado interviene directamente en la producción cinematográfica o artística en general, ¿no? Aquí voy a poner un punto histórico importante. Cuando surge el artículo 189 del impuesto sobre la renta, se logra que la producción cinematográfica empiece a incrementar. Ahora es el artículo 226. ¿Qué significa esto? Que a los contribuyentes, voy a ser muy breve en esto, los contribuyentes, o sea, las grandes empresas, pueden dejar un porcentaje de lo que le tienen que pagar del impuesto sobre la renta a Hacienda, se lo pueden dar a una producción de una película. Fenomenal, suena increíblemente bueno, sí, y de hecho eso ha logrado que las cifras de producción en el país se incrementen, ¿no? De 50 películas que se estaban produciendo en promedio, 45, 50 películas, subimos a un 50% más, a un 100% más, depende de las estadísticas. Si estuviera aquí el director del cine diría que habíamos subido al 200%. ¿A qué es lo que quiero llegar? Por un lado está sí la política económica o los esfuerzos independientes, pero por otro lado está la parte de la infraestructura tecnológica o el desarrollo tecnológico, que eso me parece muy relevante. Hoy justo en la mañana, entre unas clases, ¿no?, en una universidad donde colaboro, llegó uno de los chicos a los que le estoy asesorando su tesis para platicarme que su tesis va a ser sobre un cortometraje, pero hecho con cámaras de 360 grados. El año pasado tuve la oportunidad de estar en París, en la Cinemateca Francesa, y entonces tuve la posibilidad de ver un cortito hecho en realidad virtual, pero además donde tú estabas como suspendido, o sea, tú estabas como literal viviendo esa realidad y te estabas moviendo a partir de eso. Y luego en Barcelona me encuentro con unos distribuidores, exhibidores y un amigo de Morelia. Coincidimos allá, fuimos a cenar y estábamos hablando que él en Ámsterdam, en Holanda, fue a ver la primera sala de realidad virtual donde ya estaban películas hechas con realidad virtual. Entonces, por un lado es el desarrollo tecnológico y por otro lado está la política económica, ¿no?, que tiene que ver si tu película es completamente independiente o si es un esfuerzo financiado por el Estado. Las grandes economías, los estados que tienen una industria muy sólida, evidentemente inciden también en la parte del desarrollo cultural a través de estos apoyos. Pero si lo vemos desde un estado capitalista 100% como Estados Unidos, pues su tercera economía es justamente fluctúa entre la farmacéutica y la cinematográfica, ¿no? A veces la segunda economía es la del cine, a veces la segunda
segunda es la farmacéutica, la primera economía es la economía de guerra. Entonces estamos hablando que la importancia de esta industria en Estados Unidos pues es relevante y súper significativa. Tan es así que ahora con lo que está haciendo Trump de tumbar todos estos tratados de libre comercio y demás, pues es una oportunidad histórica que tenemos también nosotros para mandar a la chingada a los gringos, empezando por ahí. Y tenemos eso como una obligación, ¿no? A mí me parece importantísimo que recobremos nuestras alas. Ya lo hizo Brasil, lo hizo Argentina, echaron al cine gabacho y entonces la percepción fue completamente distinta, incluso en cuanto a la formación de nuevos públicos, que es algo que nos hace falta acá, que esa es la otra parte, la que hace y la que cumple los festivales, ¿no? De los festivales también podemos hablar mucho, especialmente si han contribuido o no, o cuánto han contribuido. El de Morelia ha hecho una gran labor, sin duda, como lo ha hecho también algunos otros festivales en el país. Sin embargo, creo que es un esfuerzo muy pequeñito, ¿no? Es como un granito de arena en una playa, ¿no? Necesitamos más esfuerzos de esos y bueno, pues el panorama no es muy alentador, entonces tendremos que hacer más esfuerzos completamente independientes y ciudadanos. Como lo comentaron todos, ¿no? Empezar a hacer algo juntos, que seguramente eso tomará un poco más de esfuerzo. No sé si alguien del público tuviera alguna pregunta en particular. Ya que están ahí, los siguiente empezar a unirse y empezar a buscar esa unión con el fin de buscar que Michoacán empiece a despegar en el ámbito cinematográfico, ya que si el gobierno del Estado no lo hace, o lo hace de X o Y manera, los esfuerzos ciudadanos, como decían por aquí, son siempre tan importantes o más importantes que los esfuerzos estatales. Entonces, aprovechando que los 7 coincidieron en esto, pensarían en empezar o pensar en la posibilidad de empezar ustedes a unificarse y hacer que la demás gente se vaya ir convocando y ver qué se puede ir haciendo en y por la cinematografía del Estado. O sea, yo he trabajado con prácticamente con todos los que conocen, con Álvaro directamente, pero sí con sus egresados. He trabajado con Adrián, he trabajado con Mariana, he trabajado con Juan Pablo, he trabajado con Beto, y no una vez, sino 2, 3, 4 veces. Y creo que los demás también. Adrián ha trabajado con Juan Pablo, me acuerdo, ese corto hace 15 años, ¿no? En realidad, nosotros que estamos aquí hemos trabajado bastante. He tenido el placer de tener el asistente de fotografía Mariano. O sea, siendo el realizador, fue mi asistente. Entonces, de alguna forma, con Rocío Ortiz, con Choc, con varios egresados y cuando no eran egresados de Limits también. Entonces, de alguna forma ya lo hemos hecho y supongo que se continuaremos haciendo. Yo creo que hay como todo un rollo en relación a la institucionalización de la producción, pues, ¿no? Y corremos luego ese riesgo justamente, ¿no? Ok, pues podemos hacer como toda una larga travesía para ir con diputados, que se logren crear leyes, que se cree una dirección de cinematografía o un departamento de cinematografía en la Secretaría de Cultura, que la Universidad de Michoacán tenga una carrera de cinematografía. Pues sí, todas esas cosas se pueden, o sea, podemos hacer esas planeaciones estratégicas de 5 años o no sé, los que quieras, ¿no? El problema, creo yo, y no es que lo piense pesimistamente, que diga, no, pues es que no se puede, sino que es una realidad. Este país se reinventa cada 6 años, ¿no? Los municipios se reinventan cada 3 años, ¿no? Entonces, realmente, nosotros mismos nos reinventamos cada día, ¿no? O sea, es una metáfora muy buena. Hay algunas que se reinventan cada 6 años. Entonces, en ese sentido, precisamente creo que no debe institucionalizarse la producción cinematográfica. O sea, justamente creo que no tenemos que hacer lo que está haciendo el INCINE, que es algo de lo que comentaba muy bien Alma, ¿no? Porque la industria está tan estatizada que no está permitiendo la competencia, ¿no?
¿no? Y son tan competitivos que yo estoy seguro, por ejemplo, que en un año les podrían robar la chamba a todas las productoras del DF, ¿no? O sea, creo que es también como un rollo de combinar artisticidad con esta cosa tan terrible que es el capitalismo o el neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo no creo que estemos tan mal, la verdad. Creo que más bien el rollo es seguir insistiendo, seguir siendo necios, exigiendo de nosotros más y crecer más, y así finalmente podremos lograr esta fuga de cerebros, porque pues, tratar de institucionalizar, créeme, realmente, es más, teníamos la comisión de filmaciones, ¿no? Que Fernando estaba haciendo una labor súper padre, súper buena, y es una persona, Hace años hicimos lo de Imagina, una AC, que era un grupo enorme de cineastas, en el cual se pretendía hacer un directorio de prestación de servicios. Desafortunadamente, en Michoacán todavía no hay muchos especialistas en las áreas, hay casi puros directores, y eso es bueno y malo. Malo porque cuando quieres tener una muy buena directora de fotografía, pues no hay tantas, aquí hay una muy buena, pero queremos crear un directorio de servicios. Pero aparte esta ACE llamada Imagina iba a ser como un contrapeso. O sea, no podemos institucionalizar los servicios o el cine como tal, pero sí podemos generar un contrapeso. Y para eso estaba Imagina, para gestionar, porque es una parte que nos ha faltado mucho mencionar. Tenemos que saber ser buenos gestores para poder bajar recursos, para poder organizar bien una producción. Imagina era eso, y desafortunadamente no pudo caminar por muchos motivos, y era eso, era un gran directorio de prestadores de servicios en todos los sentidos, en el sentido cinematográfico, sobre todo en Michoacán. No funcionó. Ahora, eso hemos trabajado todos casi siempre aquí. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando gente que nos ayude con nuestras producciones. Y claro que hay un excelente productor como Beto Zúñiga, un excelente escritor como Adrián González, una superdirectora de fotografía como Ann Soler, y Alba tiene un semillero de cineastas. Mariano nos ayudó con toda la parte de postproducción en día 6, por ejemplo. Entonces, creo que es importantísimo. Alguien me dijo alguna vez que si creamos una escuela de especialidades en Michoacán, podría ser un éxito. Pero claro que primero hay que tener una plataforma muy sólida para crear gente que tenga una noción de la dirección y la producción. Pero, entonces, en ese sentido, creo que sí nos falta avanzar un poco. No podemos institucionalizarlos de la cinematografía, como dice Adrián, pero sí podemos crear un contrapeso. O sea, cuestiones que ya existen, o sea, la ley esa, por ejemplo, ya existe. A eso me refería yo, ¿no? O sea, si empezamos a hacer eso, entonces lo que haga Manfred, ¿sabes qué? Va a tener más posibilidades. Porque es hasta, como decían, ¿no? Finalmente cuando hablan del nazismo, ¿no? Repite mucho mentira y se va a hacer verdad. Pues así igual, o sea, nos dicen, las películas de Hollywood son muy buenas, y tienes a mucha gente en las salas. Pero por eso pasa en México. ¿Por qué, por ejemplo, no pasa así en Francia? Pues porque hay un contrapeso de publicidad subsidiada también por el mismo gobierno, ¿no? Y como decía, hay finalmente una legislación también que hace que la competencia no sea tan amenazadora. Y también hay una aceptación del público. ¿Es que es eso? O sea, yo si voy a la sala y tengo que escoger películas de Hollywood, pues ¿qué voy a ver? Una película de Hollywood, ¿no? En cambio, si yo voy y entonces igual mi exhibidor tiene más confianza en mí porque sabe que yo también estoy en los medios, entonces quizás es más factible que pongan mi película, ¿no? O que pongan mi corto. No sé si me explico. Es que yo no creo que falte el público. Yo creo que más bien faltan los espacios para los proyectos, ¿no? Pero bueno, o sea, es eso. Y otra cosa también, por ejemplo, yo voy a hacer algo de aquí, ¿por qué no confío, por ejemplo, en gente de aquí? ¿No? Bueno, de las preguntas, o sea, que luego yo me hago, ¿no? Por ejemplo, las películas que nosotros hicimos, fue una apuesta. Dijimos, a ver, obviamente conoces gente, ¿no? Y conoces gente que igual puede trabajar contigo y bueno, le da más peso a los proyectos. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso lo que hacemos es, ponemos a alguna de esa gente nada más y toda la demás son estudiantes de INCH o son profesores de INCH. Pues si es una locura, ¿cómo vas a poner el dinero a arriesgar el capital en eso? No, es una locura. Yo lo que estoy haciendo es dándole oportunidad a gente que necesita oportunidad. Y hay gente que es
Y yo, por ejemplo, ahorita tengo un fotógrafo muy bueno, tengo dos. Uno que está por regresar. Y tengo otro niño que desde que lo vi y vi su imagen dije, madre santa, este va a ser fotógrafo. Pero de veras, es una cualidad que tiene ese niño. Yo no tengo mucha fe, obvio, yo no se los digo. Y yo se los digo mucho a niños. A mí no me gusta lavarlos. Y no me gusta lavarlos porque yo quiero que se superen. Eso me lo enseñaron en Francia, cuando fui maestra en la Universidad Francesa. Dijeron, no, es que hay que enseñarles a los estudiantes que todo el tiempo hay que superarse, que nunca van a terminar de aprender. Si tú le enseñas a una persona que ya lo top, ya se estancó. Hay muchos intereses, los intereses vienen de dónde va a acomodar uno se siente que lo dejan fuera. Entonces siempre este instinto va a tumbar cualquier intento de hacer las cosas y creo que es una de las fallas, creo que a lo mejor muchos van a entender un poquito de eso, no siempre tratado de hacer algo, los demás no, es muy famoso lo que tenemos nosotros, ¿no? De la cubeta de los cangrejos mexicanos que nos echamos para abajo. Pero bueno, el error que yo hice fue de cuando andar queriendo hacer algo para el bien común de los demás, pues mejor se dedica uno a desarrollarse. Y creo que también hice un método donde no sabía nada realmente de todos esos rollos, me metí en un molde demasiado grande. Pero quedó un muy buen antecedente porque desde entonces se empezaron a crear más cosas, más los grupos de Imagina, todos ellos empezaron a pedir la cultura, todo eso. Entonces como que empezó más el tema de lo que debe ser apoyos, pero creo que ahorita concuerdo, ¿no?, de que realmente el gobierno o un fondo público no es la solución. Se mencionaba a Bergman, él es un cineasta que pues de eso vivía, de los fondos públicos, y ha hecho películas que son obviamente pilares, pero también son películas muy malas. ¿Por qué? Porque pues, era gratis el dinero y se lo daban porque entonces no había esa competencia, esa cosa que te exige como artista. Aquí en México se me hace bien interesante que las películas que realmente han salido desde Amores Perros, cosas, han sido siempre, sin excepción, producidas por fuera del sistema de gobierno. Ya cuando tienen su fan, tratan de apoyarlas, pero, o sea, estamos muy interesantes. Entonces yo sí creo todo lo que están diciendo los compañeros de que realmente nos toca a nosotros organizarnos, producir, ayudarnos, pero en forma, yo creo, como en producciones, o sea, específicas que tratar de hacer. Y una cosa que le hace falta a Michoacán todavía es un largometraje de quien que sea distinguido a nivel nacional con éxito. Ya casi estamos llevamos muy buenos ejemplos de ustedes, los felicito por los maravillosos trabajos, porque conseguir un largometraje sí está muy difícil. Entonces, eso merece un respeto increíble. Claro que sí. Yo le apuesto a la educación, a eso le apuesto. De los que estamos aquí, casi todos estamos implicados, ya sea por medio de cursos, por colaboraciones en universidades, por cátedras, por escuelas, esfuerzos tan interesantes como el de Solaris, que marcó un antes y un después. Y por supuesto, me parece que hoy hay más posibilidades, ¿no? Hoy hay muchas universidades, ya la oferta antes reducía a 2 universidades, 3 universidades, hoy hay como 7 universidades que ofrecen la posibilidad de estar vinculado con el mundo audiovisual, ¿no? Y me parece que la educación es la que justo va a permitir que al regresar, ¿no?, ya sea de la escuela de algo o de otras escuelas, los chicos se organizan, conocen, están bien capacitados y entonces empiezan a generar sus propias producciones, y entonces a partir de esta producción en serie que se va generando, que se va desencadenando, tenemos la posibilidad de empezar a generar industria. Entonces ya sabemos que si necesitamos fotógrafos, pues hay tal cantidad de fotógrafos que puede ser que estén aquí o que se vayan o que regresen, o los que llegan nuevos también. Y es que el cine, efectivamente, apostemos por la educación, pero el cine no solamente lo hacen las cabezas de área, también están los staffs, también está el catering, también están los eléctricos, están los asistentes, y eso normalmente no se estudia en las universidades, y que eso solamente se va a generar como profesión si surge una industria, una gran industria. Porque si los cabezas de área estamos dispuestos a hacerlo por poco dinero, porque es nuestra profesión, es nuestra ilusión, los eléctricos no. Los eléctricos es su trabajo y es su trabajo, ¿no? Y tienen su familia la que tienen que... Y no pueden decir, no, es que está bien bonita la película, es un gran proyecto, no traje para la alimentación. Entonces, sí es importante la educación de las cabezas de área, pero también realmente yo sé al problema que
principalmente me encuentro para encontrar a alguien que le dices baja de vara y que le diga ¿qué? ¿No? O sea, ese tipo de educación también la necesitamos mucho, porque esos son la base del cine. Siempre hablamos de los cabezas de área y del catering y hablemos, ¿no? Porque tú no de querer darle la oportunidad también de aquí, que no es profesional de cine, que lo intentaron hacer muy bien, le echaron todas las ganas, pero no entienden que el catering es el trabajo más duro de una película, porque son los que antes se levantan para preparar la comida, los últimos que se van a dormir, duermen súper poco, ¿no? Y tienen que entender cuál es la nutrición que necesita un staff, cuál es la nutrición que necesita un director de arte, que es distinto. La educación como tal se puede en las universidades, pero también se puede afuera de las universidades. O sea, no es necesario para mí estudiar, para ser cineasta, estudiar cine en la escuela. Digo, hay gente que se le da más, pero también cada quien se adapta a sus maneras, a sus formas. O sea, es un arte que nace de otras ramas también. Yo no puedo entender a un sonidista, a un fotógrafo, a un cineasta, a un director de cine que solo comprenda de cine. No se puede, ¿no? O sea, entonces, para mí no es tan... O sea, creo que hay múltiples formas de llegar al cine, ¿no? Desde muchas maneras, de formas posibles. Inclusive hasta a través de la arquitectura, a través de, no sé, cosas que igual ni siquiera se relacionan directamente. Pero entender que es más importante, yo sí valoro mucho más las ideas